El Partido Comunista de China es el partido político más grande del mundo y quizá también el más poderoso. Con sus 91 millones de miembros, este partido comanda los destinos de una potencia habitada por 1.400 millones de personas. Considerando una población mundial de 7.700 millones de personas, esto quiere decir que el Partido Comunista de China gobierna casi al 20% de toda la humanidad. Sin embargo, en México existe un gran desconocimiento sobre esta formación política, sus principios, sus objetivos, su historia y su estructura. Un desconocimiento en gran medida auspiciado por la campaña anti-China que se diseña desde los centros capitalistas occidentales, Estados Unidos y Europa, y que ejecutan los principales medios de comunicación. Contra esta campaña de desinformación, aquí trataremos de explicar cómo alcanzó el Partido Comunista de China las dimensiones y la fortaleza que tiene hoy. Como pasó en otros países del mundo periférico, en China el Partido Comunista se fundó a consecuencia de las repercusiones globales que tuvo la Revolución Rusa de 1917. Las primeras inquietudes sobre el comunismo surgieron en la Universidad de Pekín y estuvieron muy relacionadas con el movimiento del 4 de mayo, una serie de movilizaciones estudiantiles realizadas en 1919 en la capital china en contra de los efectos perniciosos que se derivaron del Tratado de Versalles. A pesar de que China pertenecía al bando ganador de la Primera Guerra Mundial, las potencias del mundo aprovecharon la debilidad del país y lo obligaron a aceptar condiciones humillantes para que pudiera firmarse la paz. Condiciones como la cesión del territorio de Manchuria a Japón, potencia que había invadido este territorio desde 1931 y que ahora se lo quedaría. Contra esto se alzaron los estudiantes del movimiento del 4 de mayo. Aprovechando el momento revolucionario que vivía el país y apoyados por la Internacional Comunista que dirigía Lenin, finalmente los comunistas fundaron su partido en 1921. Al principio era tan pequeño que solo 12 delegados asistieron al primer congreso, uno de los cuales, por cierto, era el joven Mao Zedong. Siguiendo los consejos de Moscú, el partido buscó aumentar su fuerza entre las masas y se alió con el Kuomintang, el partido nacionalista, que entonces dirigía Sun Yat-sen, el fundador del sistema republicano en China. Al lado del Kuomintang, el Partido Comunista luchó contra los señores de la guerra que se habían dividido el territorio chino tras la caída del último emperador en 1912 para unificar a todo el país en torno al gobierno central y poner fin a las disputas militares intestinas. Sin embargo, en 1927, el Kuomintang de Chiang Kai-shek traicionó al Partido Comunista, rompió la alianza militar y comenzó la persecución contra los comunistas. El partido se refugió en las áreas rurales más inaccesibles de la provincia de Jiangxi y en 1931 fundó ahí el Soviet de Jiangxi, un pequeño estado comunista autónomo. El acoso y la persecución de Chiang Kai-shek obligaron al partido a emprender la retirada hacia el norte del país y así comenzó la Larga Marcha, una caminata que duró 2 años y mediante la cual el Soviet de Jiangxi logró escapar del Kuomintang y pudo reubicarse en Yan'an, lugar que se convertiría en el cuartel central de los comunistas hasta el fin de la guerra. Sin embargo, a pesar del conflicto que mantenían, el partido y el Kuomintang nuevamente tuvieron que formar una alianza militar para luchar contra la invasión japonesa de 1937, una guerra que se extendió hasta 1945, cuando Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Tras la liberación, el conflicto entre comunistas y nacionalistas se reanudó, y finalmente el Partido Comunista logró triunfar sobre el Kuomintang. De esta manera, el 1 de octubre de 1949, Mao declaró la fundación de la República Popular de China. Con Mao a la cabeza, el partido pasó de ser un pequeño grupo de 20 miembros a gobernar el país más poblado del planeta. El espíritu marxista-leninista que siempre promovió Mao en el partido lo llevó a emprender ambiciosos proyectos orientados a construir una sociedad socialista. El gran salto adelante buscó revolucionar las fuerzas productivas para sacar a China del estado semifeudal en el que se encontraba, y la revolución cultural se propuso exterminar las reminiscencias de la cultura burguesa y pequeño burguesa para consolidar la transformación revolucionaria de China. A pesar de los objetivos que se buscaban con estos dos procesos, la posteridad ha juzgado al gran salto adelante y a la revolución cultural como medidas que estuvieron fundamentalmente equivocadas. La llegada de Deng Xiaoping al poder en 1978 significó una ruptura con la línea maoísta. Deng impulsó al interior del partido un cambio de concepciones.
La lucha de clases pasaba a segundo plano y el desarrollo de las fuerzas productivas y la generación de riqueza se convirtieron en el objetivo primordial inmediato. Esto se reflejó en reformas económicas como la reaparición de la propiedad privada de los medios de producción que Mao había eliminado y la retracción del Estado en la economía. A partir de 1993, Jiang Zemin mantuvo una línea desarrollada por Deng y la reforzó mediante la teoría de las tres representaciones, la cual postula que el Partido Comunista de China ya no debía ser solo el partido de la clase proletaria, sino también el de las fuerzas avanzadas de la producción, o sea, los empresarios, y el de las fuerzas avanzadas de la cultura, es decir, intelectuales, artistas y científicos. Esto significó el ingreso de algunos de los hombres más ricos de China a las filas del partido. A su llegada al poder, en 2003, Hu Jintao mantuvo la misma línea que habían desarrollado Deng Xiaoping y Jiang Zemin en las décadas previas. Desde 2012, Xi Jinping es el secretario general del Partido Comunista. Xi ha impulsado el estudio y la práctica del marxismo tanto al interior del partido como en la sociedad china en general. Ha planteado la necesidad de ponerle más restricciones a la propiedad privada de los medios de producción, ha pugnado por un desarrollo económico más sustentable y ha combatido la corrupción que se generó en el partido a partir de las reformas económicas iniciadas con Deng en la década de 1970. Este 2021, el Partido Comunista de China celebra su centenario de vida con grandes éxitos económicos, sociales y políticos en su calidad de conductor del gigante asiático. Los mexicanos que buscamos mejorar verdaderamente nuestro país, debemos estudiar la experiencia del Partido Comunista de China y sacar las lecciones que podamos aplicar aquí. Pero primero debemos vencer la campaña anti-China que despliegan los poderosos medios de comunicación prooccidentales dirigidos desde Estados Unidos y Europa. Esto es lo primero.